Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea su caso, queridos amigos y amigas. Me presento, yo soy Bastián y esto es Psicología y más. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante para el mundo de la psicoterapia, y esto es el habla. Cómo el habla hoy día sigue siendo la herramienta más eficiente que nosotros tenemos. Cómo la palabra es también el instrumento más poderoso para el tema de la psicoterapia. Hoy día vamos a entrar en materia y vamos a conversar sobre esto tan importante para nosotros. Pero antes quiero entregarles un clip en el que salgo a la calle a preguntarle a nuestros amigos y amigas de diferentes lados de aquí de la quinta región qué es lo que opinan sobre la palabra, cómo esta también nos ayuda a resolver conflictos. Así que les dejo con el clip para que lo vean y a la vuelta seguimos con este tema. Así que espero que les guste y nos vemos a la vuelta. Hasta luego. Ya, díganme chicos, por favor, cuando ustedes tienen un conflicto, ¿cómo lo resuelven? Yo, ¿Con otra persona? Generalmente hablando. yo también, Ah, generalmente apropiado. hablando, Ya, bacán. discutiendo sobre el tema, Ujú. viendo el problema inicial y tratando de solucionarlo lo mejor posible. Ujú. ¿Por qué creen que la palabra es la mejor forma para ustedes de resolver ese problema? En mi parecer, porque los animales pelean, ¿cachai? O sea, uno tiene razón, ¿cachai? Y por ende tiene la mente como para solucionar un problema, o la inteligencia, como para expresarse y hablar correctamente. Ujú. Cuando ustedes tienen un conflicto con otra persona, ¿cómo lo tienden a resolver? Hablar con la persona. Yo De vez en trato, cuando, depende de la situación. Ya, Sí, depende de la depende situación. Depende de la situación igual. depende de la persona. Yo opino que depende de la persona, las líneas que me traiga esa persona y depende del conflicto. Ya. Yo trato de hablar, si no se puede hablar, Intentar de llevar la relación lo más bien posible. Ujú. Vale, pero entonces para ustedes la primera opción siempre es el habla. ¿Sí? O sea, así como hablar las cosas y llegar a un acuerdo si es que se puede. Ya. Y dígame, ¿por qué la palabra es la primera opción para ustedes? Porque a uno te enseñaron a los lejos. Yo creo que con la palabra se arregla todo, pues, porque es mejor hablar y demostrar las cosas que hacer otra cosa. Yo creo que es como el único medio igual que tenemos para resolver algo. O sea, depende, si estamos acá uno a uno, no si está ahí como lejos. Así en otro país, yo cacho que ya tendría que ser, no sé. Pero la palabra, el hablar, porque es como Lo básico, si No, uno sí. es por algo el habla, decir lo primero que se me ocurriría. Quería preguntarles, ustedes, cuando tienen un conflicto con otra persona, ¿cómo suelen resolverlo? Conversando. Ya. La primera instancia es conversación. Ujú. Ya. Es la primera instancia. ¿Y por qué? ¿Por qué la palabra es la primera? ¿Por qué la palabra es la primera? Porque creo, a modo personal, Ujú. las conversaciones, el diálogo es el que lleva a un entendimiento por ambas partes. Ujú. Solamente por eso. ¿Te gustaría a ti dar opinión también? Ella grita mucho. Hemos vuelto y bueno, la calle siempre nos ilustra, nos entrega lo espontáneo, lo nuevo, lo vivo. Me gusta mucho hacer esas entrevistas a la calle, preguntarle a la gente cuál es su opinión, qué es lo que opina sobre el tema. Todos tenemos una opinión y eso yo creo que es importante rescatarlo. Me gusta ir a preguntar a la gente este tema. Y bueno, hablando de eso mismo, me pareció muy interesante que lo que decían ahí los chicos aquí afuera. Me llamaba mucho la atención, sobre todo, que todos dijeron que la forma
más evidente para resolver conflictos era la palabra. Ellos mismos lo dijeron. Y claro, las razones eran múltiples, pero la mayoría rayaba en que era algo respetuoso, era primero partir por el respeto, y luego muchas veces decían, bueno, si alguien me ofusca mucho, pues entramos a otro tema, pero todos decían que la primera forma de resolver conflictos era a través de la palabra. Que es fundamental entonces aprender a ocuparla. Qué importante es trabajar con este elemento. Otros chicos también dijeron por ahí que la palabra era aquello que nos distinguía de los animales. Bueno, en sentido estricto nosotros también somos parte del reino animal, pero me da la impresión de que tiene que ver con el tema de que nosotros somos capaces de construir sociedad en base a la palabra. Cómo la palabra nos hace seres humanos, cómo nos hace reconocernos como tal. Y yo creo que en este sentido la palabra es aquello que nos constituye como sujetos, que nos vuelve personas. Y eso a mí me parece muy interesante, cómo los mismos chicos ahí fueron capaces de observar eso. Otras personas dijeron que era lo más elevado, la razón, ocupar la razón, argumentar, lo cual también me parece muy acertado. Cómo el razonar con otro, el dialogar con otro, el poder llegar a acuerdos, construir algo, tiene que ver un poco con lo anterior también, ¿no? Como en la medida que podemos ocupar la razón, podemos llegar a acuerdos razonables también. Bueno, en términos terapéuticos, creo que esto es muy importante. Freud ya en sus escritos nos decía que la palabra cura. Cuando la palabra y el afecto están unidos, pasa algo mágico, ¿no? algo que logra resolver el conflicto, el problema que nos arregula, que nos hace doler. Desaparece el síntoma. El trabajo entonces del terapeuta es generar ese espacio de que podamos por fin ligar al afecto con la palabra, unirlas de tal forma en que podamos decir lo que nos pasa, y así la conciencia logra abarcar la totalidad del dolor. De ahí hay cura, ahí está el proceso de cura. Yo creo que la terapia sin palabra por sí sola, sin palabras, sin la palabra, ahí está la magia de la psicoterapia. Cuando hay palabra, cuando hay afecto, cuando hay una comprensión del otro, del dolor que me vienes a traer a la sesión, de lo que me quieres contar, y que esa persona lo oye, lo entiende, se sensibiliza con lo que le está pasando, hay cura, hay algo que hace que el malestar disminuya o desaparezca en el mejor de los casos. Y eso es lo interesante. Freud en sus primeros estudios, al principio empezó a estudiar a los pacientes con histeria, la mayoría eran mujeres, y no se entendían por qué. ¿Por qué los ataques histéricos de conversión sintomática, de conversión somática, hacían que las mujeres tuvieran comportamientos extraños, movimientos involuntarios? Bueno, al principio Freud empezó a trabajar con su compañero Roger, en ese instante eran colegas. Empezaron a trabajar en hipnosis. Y a través de la hipnosis empezaron a curar efectivamente mucho de las conversiones histéricas. Pero se daban cuenta también que con el tiempo estos volvían. Y como volvían, entonces tenían que volver a aplicar hipnosis. Y después aparecían otra vez. Entonces ahí había un gran conflicto. Con el tiempo entonces Freud empezó a cambiar el método. Y empezó a decir, bueno, entonces ¿cómo lo podemos hacer? Y ahí llegó un proceso que terminó en lo que es hoy día la asociación libre, que es que las personas asocian libremente a través de la palabra
las emociones, las sensaciones, los olores, incluso los recuerdos, los sueños, todo lo que vaya apareciendo. Y a través de la palabra se van ligando las cosas. Entonces, lo que hacía Freud era darse cuenta de lo estructural, de fondo, de aquello que se repetía. Y en ese proceso es que entonces la persona se iba dando cuenta de lo que le iba a pasar. Entonces, la palabra, muy interesante, volviendo a lo que dijeron los chicos en la calle, es la forma que nos vuelve humanos. Comprender a otro, sentir empatía por otro, eso es humano. La empatía es algo humano. La comprensión, el decir, bueno, me equivoqué, conversemos, veamos cómo podemos arreglar esto. Eso es lo primero. Conversar, hablar, entender, comprender. Y en base a eso, construir un grupo. Bueno, sin darnos más vueltas, volviendo al tema de la psicoterapia, voy a volver a dar ciertos consejos, ciertos tips en base a la resolución de conflictos ocupando netamente la palabra. Primero que todo, en base a procesos personales, es muy importante, como decía adelante, fijarse cómo uno se dirige a otra persona. Tampoco estructurarse mucho, siempre siendo uno mismo, siendo genuino, siendo completamente uno mismo, pero sin tampoco faltar el respeto, sin insultar, sin responder. Por ejemplo, si alguien viene con una impronta muy agresiva, ¿no? Bueno, entonces yo trato de entender la situación, si es que es posible. Muchas veces no es posible, lamentablemente, pero en el caso en que sea posible, decir, a ver, ¿qué está pasando acá? Yo estoy aquí, estoy parado, no sé, chocamos el auto, él está enojadísimo, bueno, yo quizá tuve la culpa, voy a ver si podemos entrar en diálogo y calmar a la otra persona. En el caso de que no sea posible, entonces ya ni siquiera es necesario acercarse, no seguir el flujo de la agresión, sino que tratar de sacar del lugar el asunto. O sea, si la persona viene a insultarme, qué sé yo, buscar descolocar el contexto, ¿no? Descontextualizar la situación, cosa de que la persona diga, chuta, no sé, estoy haciendo algo mal, y eso haga que la emoción no siga su flujo, sino que haga que se genere este quiebre emocional. Entonces, de esa forma es capaz de encontrarse. No es bueno ir en contra, o sea, si la persona está enojada, yo no puedo responder con más enojo, porque eso es apagar, como se dice, el fuego con benzina. Pero sí buscar un quiebre emocional, de tal forma en que haya otro contexto, otro territorio en el que puedan conversar de manera más amena. Muchas sabes que esto es muy mal, te invito a un café, de repente conversemos bien el tema, no sé, yo estoy dispuesto a entregar todo de mi parte, no puedo solucionar el conflicto, y buscar otro espacio que no sea ese para que se enfríe la pareja. Lo mismo para, por ejemplo, conflictos con relaciones de pareja. Conflictos con relaciones de pareja, es muy importante no continuar el conflicto. Lo mismo del ejemplo del choque, lo mismo en conflictos de pareja. Entonces, resolverlo en otro contexto, que las cosas se calmen y si, por ejemplo, en el caso que estén enfrentando a una persona que es muy agresiva, busquen lugares públicos. Lugares, por ejemplo, un café, un espacio en donde por favor no haya ningún tipo de alcohol, porque ahí el tema puede aumentar, pero sí espacios en el que haya mucho flujo de gente y que sepan que la persona se sienta observada. De esa forma, entonces, el conflicto va a bajar de tono. Otras cosas muy importantes en base a la palabra, y esto ya a nivel personal, es darse el tiempo de sentir lo que está pasando. Y si de repente estoy solo en la casa y tengo un dolor muy grande, darse el tiempo de decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Darse el tiempo pero esto, por favor, en casos en que las personas no estén viviendo por ejemplo,
un ataque de pánico o un trauma muy intenso, sino que estoy hablando de situaciones que sean incómodas. Situaciones como, por ejemplo, discutir con un amigo y sin que yo respondí de una forma en la que yo no entendía por qué lo hice. Entonces me pongo a pensar, puta, ¿por qué respondí eso? Y ahí tratar de ponerle palabras a eso que me hizo reaccionar de manera incorrecta. Otro caso, y esto ya en ataques de pánico, este sí ya, o en traumas muy muy fuertes, y si el tema está siendo problemático, no deja continuar la vida, ir a un profesional de la salud mental. Eso es muy fundamental, no tengan miedo, no hay muchos prejuicios de que los locos van a la terapia, de que la gente, no sé, que vaya, que es lo que va a decir el vecino, o no sé, o que uno va a funcionar, nada me puede curar. Esas son cosas que impiden que se encuentre un alivio a lo que se está viviendo. Tienen que empezar primero en confiar en los procesos terapéuticos. Como dije en el video anterior, de repente puede que tu terapeuta no sea el más adecuado, no te acomoda su estilo, no te gusta cómo funciona. Bueno, busca otro terapeuta, busca a alguien más, conversa con amigos, personas que tengan terapia, si te pueden recomendar a alguien. Busca también en internet, hay muchos terapeutas muy capaces que tienen su información ahí por internet u otros tantos medios, pero siempre busca ayuda. No es bueno ni recomendable en absoluto enfrentar ese tipo de situaciones solo o sola. En soledad es muy difícil enfrentarlo. Busquen también redes de apoyo, redes de contacto con quien conversar el tema. La palabra ayuda, de verdad que la palabra ayuda. Ponerle palabras al tema es capaz de sanar, o si es que no sanar, al menos encontrar algún alivio. Así que eso por ahora. Espero que les haya gustado este video dedicado exclusivamente a la palabra. Espero que les haya gustado, y si fue así, bueno, les invito a suscribirse al canal de YouTube para que vayan recibiendo los contenidos que voy subiendo semana a semana. Además, por favor, si les gusta, pónganle me gusta a este video y compartan. Así que muchísimas gracias, nos vemos la próxima oportunidad y que tengan todos una muy buena semana. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.